La muerte de un niño siempre va a conmover las fibras, siempre va a conmover a una sociedad que aún le queda sensibilidad. Si esa muerte se produce, si esa tragedia se produce en la búsqueda de un sueño y a causa de unos desaprensivos o de gente que no le importa la vida de ese niño, entonces la cosa es peor. Aquí en este programa le damos seguimiento a ese tipo de situaciones, penosas para nosotros. No quisiéramos dar ese tipo de noticias, pero hay que darla. Recientemente, o la semana pasada, se conoció la noticia de la muerte de un jovencito de 14 años, era un prospecto de béisbol, Ismael Ureña Pérez, de la comunidad de San Luis, ahí en Santo Domingo Este. Esa muerte habría sido producida a causa de una inyección de un esteroide llamado bododone, bueno, ya nuestro invitado lo dirá, que popularmente en el argot de los peloteros se conoce como caballín. Para hablar de este tema, pero ampliarlo, porque no se reduce a un solo caso, hay muchos casos, unos llegan a la prensa, otros no. Nosotros hemos querido invitar nuevamente aquí a Juan Mercado. Juan Mercado es mi compañero de labores en el periódico El Día, es probablemente, bueno, sin quizás, es el cronista deportivo que más conoce el tema de las grandes ligas, porque lleva décadas exclusivamente al tema del béisbol, las grandes ligas. Ha sido gerente de equipos de aquí, de equipos profesionales de pelota, pero él conoce al dedillo este asunto porque lo ha estudiado y lo ha publicado. Así que es un placer tener a nuestro compañero Juan Mercado con nosotros. Buenos días, Mercado. Muy buenos días, Germán. Muy buenos días también a todos los amantes de este programa que cada día lo siguen. De verdad que hablar de temas como este es lamentable. Y mucho más lamentable es cuando usted ve que desde las autoridades, es decir, lo que tienen que ver que estos casos no se den, que por lo menos prevenirlos con políticas públicas, no lo hacen. Ahí es donde a uno más le duele. Yo tengo tiempo escribiendo sobre la situación que se está dando en el béisbol, cómo estos niños buscando un sueño, tratando de llegar a las grandes ligas, sacar a su familia, que es su primer interés, de la pobreza extrema en la que viven. Entonces, a través de lograr ese sueño, entrenadores, gente que no tiene nada que ver con béisbol, sino que está detrás de lo que es el dinero que se maneja en este ambiente, entonces comete ese tipo de situaciones, falsedad de documentaciones, falsedad en cuanto a lo que es la vida misma del niño, porque lo ponen a vivir una etapa de falsedad en el hecho de que lo ponen a entrenar, le ponen una carga de trabajo que no es propia para niños de 12 años. Precisamente en tiempo atrás estábamos trabajando lo que era la selección dominicana que iba a participar en el premundial U12 en Panamá, que se celebró recientemente, donde los niños dominicanos lograron la medalla de plata. Entonces, la queja que me hacía el dirigente, Justo Cruz, me decía, Mercado, habla con los entrenadores de esos niños que no nos los envíen ya cansados al entrenamiento de la selección, porque ya antes de llegar a las 10 de la mañana, todos esos niños tenían que haber hecho por lo menos 500 swing. Entonces, imagínense ustedes los hombros de esos niños cómo llegaban a las 10 de la mañana. Entonces, vamos a seguir viendo este tipo de situaciones por el hecho de que no hay política pública. Incluso ustedes ven este caso de Ismael, pero ya otras veces ha habido otros casos. Eso empezó con el fallecimiento de un niño en La Romana en el 2001. Después llegaron los casos de varios fallecimientos en Nizao, Baní, donde también hubo niños que murieron por el consumo de esta sustancia, de esteroides, por el hecho de que se lo colocan hasta personas que no tienen nada que ver o conocimiento de medicina. De verdad que es bien lamentable lo que estamos viviendo. Bueno, hay que tomar en cuenta, gracias Juan Mercado por estar con nosotros, y sé que para que nos pongas y nos edifiques sobre los diferentes casos que estás diciéndonos que esto es una cosa que viene de lejos. Hay una historia que trabajó Telenoticias a propósito de este caso de este jovencito que estaba entrenándose en una academia de Jordi Cabrera, que ha negado tener alguna responsabilidad
parece ser que una práctica, sus 2 hermanitos también sufren la consecuencia, la familia dice que está siendo amenazada. Ismael Ureña Pérez tenía 14 años, vamos a ver la historia que preparó Telenoticias y cuando regresemos se integra a esta conversación también la doctora Karen Tamariz, farmacéutica clínica, un poco también para que hablemos de los medicamentos, cómo llegan a la mano, cómo los medicamentos veterinarios se regulan en el país, qué tienen esos medicamentos y otros tipos de prácticas que lamentablemente ha llenado de luto a muchas familias dominicanas. Vamos con la historia. Yo quiero que se haga justicia, porque me matan muchachito. Este es el clamor de la madre de Ismael Ureña Pérez, el joven prospecto que hace 4 meses perdió la vida. Iris Pérez recuerda con dolor los efectos que causó en su vástago el medicamento para caballos que le inyectaron en la Academia de Béisbol de Jordi Cabrera, haciendo infructuosos todos los esfuerzos por salvarle la vida. Mi hijo estaba cambiando, los ojos se le cambiaban de colores, se le ponían amarillo, orinaba sangre y lo llevé al hospital, pero se puso muy grave. Se murió mi hijo. Tras describir a su hijo como una persona noble, Iris Pérez no pudo contener el llanto que le obligó a abandonar la entrevista. El papá le compraba conflé a ella, ella juntaba todos los carajitos y le daba con leche. Todos los carajitos eran tirados el día que lo traían aquí. Esto estaba que no cabía gente. Ya no puedo hablar más ya. Ismael era el más joven de 6 hermanos y según el relato de los familiares, se inscribió en la academia a los 8 años con el sueño de convertirse en pelotero para ayudar a sus parientes a salir de la pobreza. Aunque su madre no estaba consciente de la situación, cuentan que a los 12 años abandonó el béisbol por los maltratos a los que era sometido y retornó unos meses antes de su muerte con 14 años, con la promesa de que otra persona lo ayudaría a firmar con un equipo. Cuando mi hermano le decía que quería venir los fines de semana, él le decía que no, que se quedara allá. Pero parece que él no quería que mi hermano viniera para acá para que él no contara la verdad. Pero él le dijo a mi mamá, mami, me están maltratando. Además de Ismael, 2 de sus hermanos también entrenaron con Jordi Cabrera. En este terreno que se utiliza como play es el lugar en el que los familiares de Ismael Ureña aseguran que el adolescente realizó sus últimos entrenamientos. Joel y Smiling Ureña Pérez confirmaron lo que su hermano relató a la familia antes de morir. Aseguran que eran inyectados interdiario por Jordi Cabrera con unas supuestas vitaminas que les causaban un dolor inmenso, por lo que tomaron la decisión de abandonar sus sueños, aunque les quedó la taquicardia y el dolor constante en una pierna como secuela. Él agarró y lo inyectaba también al niño, él con 8 años, lo inyectaba. Como él dice que él no duró ni 2 semanas, ni una semana, mi hermano duró viviendo con él 2 meses, casi 3 meses, viviendo con él en su casa. Porque nosotros no lo podíamos contradecir, nosotros le decíamos a él para qué resultado nos va a dar eso. Él nos decía, eso solamente le va a dar más rendimiento y todo eso, nosotros lo aceptábamos. La familia explica que cuando intentaron dar la voz de alerta, el hermano mayor fue sometido a la justicia por unas supuestas amenazas al entrenador y ahora esperan que las autoridades esclarezcan el caso. Una querella en actor civil para que la fiscalía haga las investigaciones pertinentes y del lugar para dar con la verdad y en las condiciones en las que murió este joven. La familia Ureña Pérez afirma que Jordi Cabrera nunca se interesó por la situación del adolescente y alberga la esperanza de que ningún otro niño tenga que pasar por una situación similar. Para Telenoticias, Paola Báez. Bueno, ahí teníamos el reporte de Paola Báez. Son muchos los casos que, como ha dicho Juan Mercado acá, se producen a lo largo de la historia. Yo quiero hacer una pregunta, Juan, antes de dar paso a Karen Tamariz, porque servirá de pie de amigo para la pregunta a Karen. En este caso supimos de un medicamento que se llama Caballín, que es un medicamento veterinario. En los demás casos que tú has visto, Juan, ¿se ha hablado de otros medicamentos? ¿Conoces otros que usan? Claro que sí, claro que sí. El Winstrol, que es el que más se menciona, que es el que apodan Caballín, pero también hay otros medicamentos que son utilizados como el etalonosol, que es el más común. Inclusive le cambiaron el nombre, se llama Ferbitam. Sí. Es decir, hay muchos medicamentos que son para animales, que es lo peor,
entonces que son inyectados estos niños, es decir, una variedad bien amplia. Quiero dar los buenos días a Karen Tamariz. La doctora Karen Tamariz es farmacéutica clínica. ¿Cómo le amanece, doctora? Bien, Juan, gracias ¿estás a con Dios. nosotros también? Buenos días. Buenos días. Juan, te quería decir que estás con nosotros también. Queremos preguntarle, doctora, esos medicamentos que él nos está haciendo referencia y específicamente el medicamento que administraron que produjo la muerte, ¿de qué se trata esos medicamentos y por qué puede ser tan riesgoso? Es que son esteroides. Ah, son esteroides. Son esteroides. Todos los esteroides, ya sea para uso veterinario, para uso animal, para uso humano, son de uso restringido. Y así lo establece el decreto 521-06. Tenemos un decreto que regula los medicamentos veterinarios. Sin embargo, República Dominicana es uno de los países que no es regulado el medicamento veterinario por el Ministerio de Salud. O sea, lo regula ganadería, agricultura. Yo entiendo que ese decreto hay que revisarlo porque ya tenemos décadas con esta situación. Él mencionaba anteriormente que en Nizao hubo una situación grave, eso hace como 14 años. Yo estuve participando en esa investigación y los familiares... ¿Usted participó? Yo participé en esa investigación. ¿Qué se encontró ahí? Era boldedona también, pero los familiares no quisieron seguir un proceso porque se sintieron amenazados. Entonces, la vulnerabilidad que tienen este tipo de familias es altísima, porque no estamos hablando de que son tenistas ni golfistas, estamos hablando que son personas altamente vulnerables por los niveles económicos que tienen, que no siguen un proceso legal con tranquilidad. Bueno, la verdad que vamos a pedirle vamos a entrar ahora para brindarle un cafecito tanto a la doctora Tamariz como Gracias. Kenny a esta hora nos brinda un café, también a Juan Mercado. Gracias. La verdad, doctora, yo quisiera entender desde el punto de vista clínico qué hace ese medicamento en el organismo. Si se le administra a un niño de 14 años, ¿cómo funciona? Claro, no conocemos el caso específico, sabemos que este niño ha muerto, pero ese medicamento es capaz de matar. Y Claro lo que que se sí. dijo que él pasó es lo que produce. Lo primero es que un medicamento veterinario no puede ser utilizado en humanos. Eso es lo primero. Ya por ahí, si nos vamos al delito, es de lesa humanidad. Lo segundo es que ese medicamento en específico, la boldedona, es un esteroide que se utiliza para el aumento de la masa muscular en los caballos y para aumentar el apetito. Cabe resaltar que en farmacología humana se calcula una dosis diaria definida de un medicamento en función a 55 kilogramos para hacer el cálculo de la dosis. Para un caballo suele ser un caballo 500 kilos, o sea, no es posible que un medicamento de uso veterinario con estudios para un animal se pueda implementar o aplicar en seres humanos. ¿Qué sucede con los efectos adversos graves que esto logra ocasionar hasta la muerte? Porque es que actúa a nivel cardíaco, a nivel renal, puede causar niveles de intoxicación hepáticas altísimas, porque reitero, un medicamento para caballos jamás debería de ser utilizado en humanos. Mercado, te quiero preguntar, porque sé que tú has trabajado varias veces este tema, ha ido y venido, no solo el uso de esteroides, sino también de prácticamente la explotación infantil de niños, como has dicho, hasta de 12 años, que lo ponen en un entrenamiento intensivo por encima de su capacidad como un niño. ¿Qué efecto tiene o qué efecto busca el entrenador cuando le inyecta este esteroide, que está prohibido hasta en grandes ligas? ¿Cómo lo explican? ¿Qué dicen ellos? La gente que tú has podido entrevistar, los testimonios que tienen, ¿qué buscan? Todo el que usa esteroides busca un mayor rendimiento del atleta, es decir, el atleta se cansa menos, el atleta puede ser sometido a situaciones de extremas donde no hay cansancio, es decir, estos niños a veces hacen tryout en una semana hasta para 10 equipos, entonces tú necesitas que el niño tenga una resistencia por encima de lo normal y entonces por eso ellos buscan el apoyo en la inyección de los esteroides. La otra hablaba de la situación de los niños de
Nizao. Eso sucedió en 2011. Anthony Valdés y Roberto Pérez. A Roberto le encontraron más de 49 pullones en una de sus piernas. Wow. De verdad que son casos muy lamentables y por eso en principio decía, debe existir una política gubernamental clara y estricta sobre esto. Los gobiernos, ni este ni los anteriores, han tenido la voluntad de adecentar lo que es el mercado del béisbol. Fíjense, en los gobiernos del PLD se nombraron personas en la oficina del comisionado que no eran gente de béisbol. Mi amigo Popo Veras no era un hombre de béisbol, tampoco Ricky Novoa, aunque sí narró y trabaja como narrador en béisbol, no era un hombre del ambiente del béisbol. Ahora en este gobierno se pensó que con la llegada de Junior Novoa, todas esas vergüenzas que estamos pasando con las falsificaciones de edad, el consumo desmedido de esteroides en niños de 9, 10, 11, 12 años, se iban a detener. ¿Qué sucede? En días pasados se destapa un caso de César Altagracia, un niño que se habló bastante, firmado por $4 millones con los Padres de San Diego, y se descubrió que tenía 4 o 5 años más que lo que decía su acta de nacimiento. Pero estos casos no lo conoce Junior Novoa. Claro que sí, Junior Novoa tiene conocimiento por experiencia, ya fue pelotero, ejecutivo de equipo, vicepresidente de equipo de Grandes Ligas y conoce al dedillo. Entonces, después que sucede el caso de Altagracia, es que Junior, con casi 5 años en el puesto, se destapa diciendo que va a hacer un registro nacional de los niños que juegan béisbol. No, eso debió ser, su primera medida debió ser esa. Al igual como sucede en Estados Unidos, los agentes que bregan con peloteros reciben una licencia. Aquí debe darse una licencia gubernamental. Eso que sucedió ahora con este caso de Jordi Cabrera, inmediatamente perdía su licencia, más nunca podía estar en béisbol. Entonces, si tienen temores de perder su licencia, van a tener temores también para ejecutar este tipo de acciones, porque tienen una consecuencia. Claro. ¿Qué sucede ahora? Que no hay ningún tipo de consecuencia ni para Jordi ni para ningún otro entrenador que está haciendo esa práctica con los niños actualmente. Saludos, Juan Mercado y Karen Tamariz, Indira Suero de este lado. Quisiera que también ahora, Juan Mercado, que comenta sobre lo gubernamental. Me llama mucho la atención la figura del Comisionado Nacional de Béisbol, que ahora se anuncia que se harán algunas acciones, se tomarán acciones y demás. Quisiera que nos explicara un poco en qué consiste esa institución, y también hay algo que referían los familiares del jovencito fallecido, y es que ellos mencionan en un momento que él duró unos 2 meses viviendo en la casa de este señor, de un entrenador, entre comillas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es algo natural, normal, que vayan los jovencitos a las casas de los entrenadores? ¿Cómo es la preparación en sí para aspirar ya a una academia o entrar incluso a un equipo de Grandes Ligas? ¿Sabes? Eso es un proceso amplio, como decía en principio. Grandes Ligas destina para lo que es el mercado internacional unos $170 millones cada año. Se reparte mayormente entre Dominicana y Venezuela, que somos los que más talento tenemos, y en el caso de Dominicana se recibe unos entre 70 y 80 millones de dólares reciben los prospectos dominicanos durante el proceso. ¿Qué sucede? Que esas firmas es lo que atraen a jóvenes al béisbol, porque buscan salir de la pobreza. ¿Qué sucede? La Oficina Nacional del Comisionado es una figura que se creó mayormente para el béisbol profesional, es decir, no había esa carga de lo que es el béisbol menor. Incluso en días pasados yo escribía que no tenía sentido que esa oficina estuviera funcionando porque no tiene ninguna función dentro de lo que es el béisbol profesional. Es una oficina que debe estar más del lado oficialista, es decir, crear condiciones para que el béisbol dominicano esté registrado, es decir, que los niños desde que empiezan a jugar béisbol tengan que ser registrados en esa oficina, también los dirigentes, es decir, el sector gubernamental, que es el dueño de todos los estadios, de todas las condiciones, entonces tenga que tener un registro oficial para tener el control y que el país no se vea envuelto en este tipo de situaciones donde hay entrenadores que no deben estar entrenando, hay entrenadores o personas que han llegado al béisbol que no tiene nada que ver con béisbol, pero vienen por el asunto del dinero. Ya. El dinero que se mueve en béisbol atrae muchas personas y hay gentes, inclusive hasta lavado de dinero, que es fácil hacerlo en el béisbol y se está dando hace años. Es decir, cuando se firma un niño por 2 o 3 millones de dólares,
a edad temprana, es decir, se firmó a los 12, pero tiene que esperar a los 16 años y medio, ese dinero que se le acordó a la organización con ese niño y sus familiares, aparece un prestamista de afuera que no tiene nada que ver y le da parte de ese dinero. Vamos a suponer, si está firmado por 2 millones, le garantizan $1 millón a una tasa bien baja. Pero ¿qué sucede? Ese dinero no se sabe de la procedencia que tiene. Ya. Cuando llega el dinero de Grandes Ligas, que sí es limpio, entonces ya el dinero pasa a la mano de ese que se lo está prestó lavado. y ya es un dinero que ya queda limpio automáticamente. Entonces es parte del negocio del, dinero, del béisbol que la oficina del comisionado debería de estar atento y estar regulando para que eso no suceda. Juan Mercado, que tú Sí. que eres cronista y has dado seguimiento a todo esto, te menciono un hombre que yo sé que conoces, que es Tony Peña. Tony Peña, que está en el salón del pabellón de la fama del deporte dominicano, decía lo siguiente: yo creo que los entrenadores tienen un gran trabajo, pero tienen que entender que ellos están jugando con el cuerpo de los niños. El desarrollo prematuro al final tiene consecuencias. Esas consecuencias son las lesiones que surgen después. Los muchachos van a desarrollar, no tratemos de desarrollarlos antes de tiempo, decía él. Vamos a darles comida, vitamina, todo lo que necesitan, pero 0 esteroides, porque le están haciendo un daño profundo. Ya que tú has dicho que esto es una cuestión generalizada, hemos querido traer una farmacéutica clínica, que es Karen. Porque Karen entiende y sabe de medicamentos. Entonces yo quiero, Karen, que desde el punto de vista clínico, esta referencia que están haciendo, se busca el desarrollo, pero ¿qué hacen los esteroides en los cuerpos de los niños? ¿Por qué les afecta tanto? Y si hay algún espacio para decir que es la dosis o eso debería ser 0 y debería estar regulado. Debería de estar regulado, es lo primero. O sea, la puerta de entrada aquí es cómo consiguen ese medicamento, que es un medicamento que según el decreto y según la Organización Mundial de la Salud está como uso restringido en veterinaria. Imagínese usted para el uso en humanos, que es que no debe utilizarse. Ahora bien, él mencionaba otros anabólicos y esteroides que lo usan personas que van a los gimnasios también, o sea, no solamente en el ámbito del béisbol, es que es un problema que va más allá del béisbol. Entonces aquí lo que hay es que regular la dispensación de esos medicamentos que realmente vaya dirigido al uso veterinario con conciencia, con su uso seguro. Existe lo que se llama farmacovigilancia para medicamentos veterinarios. Todavía en nuestro país esa parte no se ha desarrollado. Entonces yo lo que pienso es que hay que hacer mejoras de regulación, mientras tanto se regula la parte del desarrollo de los entrenadores de béisbol, porque es que no es solamente en el béisbol que está el problema, es que lo usan los jóvenes en los gimnasios también. O sea, también de esos medicamentos, ¿cómo puede saber un joven o alguien que está mirando el programa? Generalmente tiene un anaquel o te receta un entrenador, te dice tómate esto. ¿Cómo yo sé que eso que me está indicando es algo que es idóneo, que no me va a traer problemas? Bueno, las personas suelen usar las redes y la tecnología para subir cosas. También en la internet tú puedes conseguir qué es una boldedona o verificar el principio activo, qué es este medicamento. Si le dice que es anabólico y esteroide, no lo puede utilizar. Ahora bien, yo voy al punto de la regulación. La conciencia ciudadana es importante, claro que sí, porque es una prevención, pero la regulación está para prever y para garantizar la salud pública de los ciudadanos. O sea, es que estamos hablando de un tema de regulación, puramente regulación. Eso en otros países no puede estar pasando en la misma dimensión que pasa en República Dominicana, porque es que nosotros somos de los pocos países que los medicamentos veterinarios no están íntimamente integrados a la regulación en el Ministerio de Salud. O sea que el Ministerio de Salud, que tiene registro sanitario, tiene un departamento para encargarse de todos los medicamentos que entran al país, no tiene que verificar para nada los medicamentos veterinarios. No, no las pasa. leyes, el reglamento no establece de medicamentos veterinarios por el Ministerio de Salud. ¿Y todos los medicamentos que hacen daño, que se usan en el área deportiva, son veterinarios o hay algunos que no necesariamente son veterinarios, pero se lo dan para conseguir un mayor rendimiento? No, hay algunos que son de uso humano, pero de igual forma son de uso restringido. Vuelvo y reitero, el detalle aquí es la regulación. Además, ¿está regulado que un entrenador sea un médico o que tenga
cualificación en deporte. No debería ser el que recete. O sea, es que no puede, es que usted está incumpliendo con una ley. Existe una regulación que establece que los únicos prescriptores en República Dominicana son los médicos y los odontólogos. Solamente nuestra ley estipula eso, o sea, nadie puede recomendar un medicamento, usted no tiene facultad legal para indicar y mucho menos para aplicar una dosis de un medicamento. Mi última pregunta ahora en esta ronda y después vamos con Germán, quiero preguntarle a Juan Mercado sobre la persona que está siendo señalada, el señor Cabrera, específicamente de este caso. La familia está diciendo que está siendo amenazada. ¿Qué se conoce de Cabrera y su academia? ¿Cómo ha sido? Y si sabes en qué etapa está el proceso. Mira, en el caso de Jordi es un ex pelotero que estuvo firmado a nivel con los equipos de Grandes Ligas, pasó por varias organizaciones. Es un entrenador, al igual como también hay otros ex peloteros que se han dedicado a lo que es la práctica deportiva, consiguen un inversionista, abren una academia y trabajan con los niños. Tú sabes, él está en un proceso de investigación, él ha negado los hechos, pero de acuerdo a cómo hablan los familiares, él aparentemente está muy mal, porque él ha negado y dice que el niño aparentemente tenía una semana en su academia, y los padres dicen todo lo contrario, dicen que ya él tenía mucho tiempo dentro de lo que es esa academia. Mira, hay una situación que debemos tratar, y que la doctora ha hablado bastante de lo que son las regulaciones. Aquí hay un problema de un conflicto de intereses que existe actualmente. La doctora, la procuradora Olga Dinaya Averías, es la encargada, la directora del área de niños, niñas y adolescentes de la Procuraduría General de la República. ¿Qué sucede? El esposo de Olga es scout. Entonces, él está dentro de lo que es ese mercado de lo que están persiguiendo niños de 10, 12 años, porque eso es lo que se exige a la organización. Dicho sea de paso, yo he hablado con muchos scouts y están en contra de firmar niños de 10, 12 años, 13, 14, como sucede actualmente. ¿Qué pasa? Que hay scouts que dicen, bueno, es la línea que me ordena mi organización. Entonces, ¿qué sucede en el caso de Audo y Olga Diná? Olga Diná, si empieza a hacer cumplir las leyes que ella tiene en las manos con los entrenadores y los niños que están metidos a este proceso que no deberían de estar porque es ilegal, entonces va a afectar directamente el trabajo de su esposo. Entonces recuerden ya lo que pasó con el caso de Wander Franco, donde el comentarista Pedro Jiménez hizo comentarios que quizás no debió hacerlo, donde ligaba precisamente a Audo y a Olga Diná por el hecho de ser esposos. En otros países es difícil que Audo, con el trabajo que tiene, y Olga Diná siendo procuradora, no lo hubiese sido. Es decir, la regulación le hubiese tenido que Olga Diná dejar esa posición por el conflicto de intereses que existe directamente entre ellos dos siendo esposos. Mercado, vamos a ver, como los hechos son individuales, y para ser un poco claro en esto, y estás refiriendo que la procuradora responsable, la fiscal responsable de los delitos que atentan contra niños y niñas es la magistrada Olga Diná, y que dice tiene conflicto de intereses porque su esposo consigue niños. La pregunta es la siguiente, y tú que has verificado otros casos, ¿cómo ella ha actuado frente a los casos denunciados? O sea, tú conoces casos, por ejemplo, porque tú puedes ser esposo de alguien, ¿verdad? De una fiscal, de una jueza, lo que sea, no necesariamente las decisiones tuyas están incididas por eso. Me gustaría saber si tú conoces cómo ha sido la gestión de Olga Diná, porque el Ministerio Público también tiene que actuar, cuáles son las actuaciones de ella y del Ministerio Público en los casos que aquí se han denunciado, y tú que eres cronista sabes que hay cantidad de casos que se denuncian. ¿Cuál es tu percepción de ese trabajo? ¿Cómo se ha comportado ella como funcionaria pública? No, realmente cuando suceden los casos, ella abre la investigación, porque eso es lo que le corresponde. Ahora, hay un problema que no es cuando sucedan los casos, hay un asunto de prevención, hay un asunto de niños que están siendo tratados con trabajos que no le corresponden a sus edades y que le correspondería a ella, no esperar que suceda un caso como lo que están sucediendo para ella actuar, sino trabajar en lo que es la prevención de que esos casos no se den, perseguir a entrenadores que no puede ser que tengan niños de 10 años trabajando en 2 tandas de trabajo como si fueran hombres. Y el béisbol es un juego y están para divertirse. Es decir, el hecho no es que ella pueda, cuando sucede un caso, actuar o no,
sino el nivel de prevención. Ahora, ¿qué sucede? Si ella empieza una campaña de prevención con los entrenadores que tienen estos niños que no deberían estar en pensiones, apartados de su familia, ya a edades tempranas. Es decir, me estaba haciendo la pregunta hace un ratito sobre los niños, cómo se mueven. Aquí hay niños de Puerto Plata en la Romana, hay niños en San Pedro, hay niños de todas partes del país porque los entrenadores no tienen que ver de dónde vengan porque ellos le dan las condiciones para que estén en sus academias. Es decir, no importa la procedencia, y por eso te ve un niño que de San Pedro viviendo en Santiago. Así, lo más notable es que son apartados de su familia en edades tempranas, dejan los estudios donde tienen que estar. Es decir, los niños necesitan el calor de sus padres en esas edades, no es ser apartados desde temprano, porque usted aparta a la familia y se habla bastante de ellos. Ahora, ¿qué sucede? Si Olga Iná empieza una acción en ese sentido, por eso hablaba del conflicto de intereses, inmediatamente puede afectar el trabajo de su esposo, porque Audo tiene que ver con las firmas de esos niños, ese es su trabajo principal, y si tiene alguna situación con algún entrenador y va a ser apresado por cualquier situación que haya hecho, que su esposa encuentre ilegal, inmediatamente ese entrenador va a entender que Audo envió a su esposa a que lo apresara. Es decir, hay una situación que puede ser compleja en este sentido. No tiene que ver con el hecho de que ella actúe o no actúe cuando los casos se dan, sino es la prevención que tiene que trabajarla, y si trabaja la prevención como debe de ser, automáticamente estaría afectando el trabajo de su esposo. Efectivamente, Mercado, válida tu preocupación por lo que se pueda dar ese conflicto de intereses. Pero quiero pasar al tema otra vez de los anabólicos. ¿Cuánto dura, eso es para la doctora Tamariz, cuánto dura el efecto de esto? Esto porque, te pregunto también a ti, Mercado, porque me imagino que estos jóvenes que son inflados, como gente que comienza a practicar en un gimnasio y a los 3 meses tú lo ves así, fuerte, ¿eh? Como los espaguetis aquellos, que crecen y crecen. Entonces, ¿cuánto dura el efecto de un esteroide anabólico? ¿Y qué pasa, eso a la doctora Tamariz, qué pasa a Mercado en Grandes Ligas si detectan? Porque yo sé que hay peloteros que le han quitado, que no han podido entrar al Salón de la Fama inclusive. ¿Qué pasa si en Grandes Ligas luego descubren que aquí se le inyectaba anabólico a ese prospecto? Primero, cualquier anabólico o esteroide que se utilice en humanos tiene una vida prolongada más larga si es de uso veterinario. O sea, la eliminación es más lenta. Hay que resaltar que todos los esteroides se acumulan a lo largo del tiempo. Por eso es que los daños son a largo plazo también. Por eso es que hay uno de ellos que dice que tiene problemas cardíacos. O sea, no le ocasionó la muerte, pero tiene secuelas. Taquicardia. Exactamente, y queda con esas secuelas, porque el proceso de eliminación es largo. De hecho, aquellos pacientes que han tomado, por poner un ejemplo, de un glucocorticoide, voy a mencionar uno, la prednisona, por ejemplo. Cuando van a su médico le va desmontando la dosis de forma paulatina, porque también el desmonte del tratamiento tiene un esquema, porque es que el medicamento es ciencia y no terminan de entender eso. De uso veterinario, de uso humano, el medicamento tiene un soterrado científico antes de llegar a la mano de un usuario. Antes de llegar al médico, ya hay todo un estudio científico que avala para qué ese medicamento y cómo se debe utilizar. Estos medicamentos que son de uso tan restringidos no son de uso por acto reflejo. Entonces, esas secuelas pueden ser de por vida. Wow. Y su eliminación es muy lenta, muy lenta. Entonces, por poner un ejemplo, antes de que Mercado pueda intervenir, existe regulación en medicina deportiva. De acuerdo al deporte que usted tenga, existen un grupo de medicamentos. De hecho, en el golf ni siquiera el alcohol cuando tú vas a competir. Pero esa parte yo se la dejo a Mercado. Mercado, las regulaciones aquí, ¿se cumplen o no? ¿Cuáles tenemos? No, fíjese, aquí se utilizan 2 medicamentos mayormente dentro de lo que es el mundo del béisbol, que es el diamino, que también que es de uso veterinario, y el Winstrol, que ya hemos hablado de ese medicamento. Grandes Ligas, para la pregunta de Germán, tiene ya sus reglamentaciones. Cada vez que un prospecto da positivo, lo suspende por 1 año
Es decir, si está en proceso de firma, se pierde un año y el año siguiente entonces puede volver a intentar entrar al sistema de Grandes Ligas. Ya cuando son peloteros firmados, entonces ya hay una regulación de la primera vez una cantidad de partidos, la segunda vez pienso que son 80, 120 y después entonces queda expulsado de por vida si ya da positivo una tercera vez. Bueno, pues finalizamos con ustedes. La verdad que duele muchísimo lo que ha pasado. Este caso va a la justicia, es uno más. Tienen 30 segundos cada uno para dirigirse a los padres de comunidades. Yo, por ejemplo, que voy mucho a San Pedro de Macorís, veo cantidad de niños encaminándose los sábados en la mañana para sus prácticas deportivas. A esos padres, ¿qué cuidados pueden tener? Yo sé todo el tema de la regulación, que es un tema pendiente, pero por ahora, doctora, un mensaje para esa gente y también a Mercado. El mensaje es que no permitan que le pongan ningún medicamento y que si en caso de que requieran aumentar su masa muscular y todo eso, bueno, están los médicos, están los endocrinólogos y están los nutriólogos, y yo pienso que hay que retomar la cultura de la alimentación campesina. Señores, los tubérculos, ñame, yautía, huevo, víveres. Es alimentación, disciplina y alimentación. Mercado, 30 segundos. Mi mayor consejo es a los padres, sean más responsables con la vida de sus hijos, no entreguen sus hijos a cualquiera, a nadie que vaya pintándole pajaritos bonitos, porque el béisbol se ha convertido en un gran negocio. Todas las ligas tienen viajes semanales, es decir, invertir para formar un niño en béisbol cuesta una cantidad de dinero enorme que no sucedía antes y es por el sueño de ser pelotero. No permitan, sean responsables. Cuando un entrenador le diga que su hijo hay que inyectarlo para lograr el sueño que ellos quieren, digan que no. Impónganse. Yo conozco padres que mejor han preferido que sus hijos abandonen el béisbol, que se dediquen a estudiar y no que pierdan su vida, no que queden con lesiones permanentes, como ya hay varios que han quedado con problemas en los riñones, problemas de visión borrosa, problemas hasta para conciliar el sueño. De verdad, sean más responsables con eso y ustedes verán que vamos a tener niños más sanos y niños mejor empoderados fuera del béisbol, porque el béisbol no es lo único. Hay otras cosas que también se pueden lograr fuera del béisbol. Efectivamente, gracias Muy Mercado, bien. gracias a Karen Tamariz, Mercado cronista deportivo, por estar esta mañana. Karen Tamariz, farmacéutica clínica, para entender un poco esto. En el caso del último niño, los padres dicen no sabían que su hijo estaba siendo inyectado. Hablen con sus hijos. A los hijos se les enseña que nadie te toque, que nadie te vende unos dulces y te diga vamos allí. Y en el caso de lo que está en esta etapa, también hay que decirle no te dejes inyectar, avísame cualquier cosa. Yo creo que eso es importante. Gracias a los dos por estar acá. Vamos a una pausa, esto es brevísimo y regresamos de una vez.